Bueno, empezamos la segunda parte de la clase de hoy en la que vamos a estudiar el Santo Sepulcro. Vamos a empezar desde el momento de Gólgota, de momentos de Jesús, y vamos a ir hasta el día de hoy. Por lo cual vamos a pasar por periodos que todavía no hemos estudiado, pero quiero resaltar la importancia de poder entender el Santo Sepulcro de un golpe y después ver cómo en los diferentes periodos iba encasillando y se iba formando y desarrollando. Lo mismo que hacemos con la explanada de las mezquitas, el templo, pues vamos haciendo igual con el Santo Sepulcro, que desde este momento empieza a convertirse un sitio de importancia. Esta ilustración es buenísima porque vemos este segundo muro y como Gólgota está fuera de la ciudad. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque Gólgota es un cementerio judío y en el judaísmo los cementerios tienen que estar siempre fuera de la ciudad. Sabemos también que el Monte de los Olivos fue un cementerio judío, también fuera de la ciudad. Esta es la regla en el judaísmo, tiene que estar fuera de la ciudad. De hecho, no hay ninguna tumba judía dentro de la ciudad de Jerusalén. Gólgota también se conoce como el Calvario. Gólgota significa cráneo o calva, haciendo referencia a la colina, donde según los evangelios, pues Jesús fue crucificado. Vemos aquí otra ilustración, vemos aquí las piscinas de Betesda, el templo, la fortaleza Antonia, y sabemos que cuando Jesús hizo la Vía Dolorosa, hizo así. Año 33, vamos a meternos un poco en la geografía del sitio, en la topografía, que me gusta a mí mucho esto. Vemos el muro aquí, y lo que vemos es esta montaña, y después lo que también sabemos es que durante ese periodo el Calvario, la zona de Gólgota, era una cantera que se aprovechaba, pues, para el cementerio judío, porque como vamos a ver, son nichos siempre dentro de los muros. Entonces, bueno, pues si vamos hoy al Santo Sepulcro, tenemos evidencia de todas estas cosas, de la montaña de Gólgota, del cementerio judío y de la cantera. Esta ilustración es así un poco más infantil, pero nos ayuda a verlo desde otro punto de vista. Así realmente nos ayuda mucho más a entender cómo en el año 30, bueno, pues 30, 33, da igual, y a día de hoy está todo tapado. Se construye una iglesia dentro. Entonces lo que vamos a ver es la evolución. Vemos también aquí, en la parte de abajo, la subida a Gólgota y después la bajada a la cantera y a las tumbas. ¿Ok? Bueno, pues lo que es la geografía, la montaña y la cantera y las tumbas, el cementerio nos quedó claro. Fuera siempre de los muros. Hablamos de dos tipos de tumbas el otro día. Esta es una tumba pues un poco más sofisticada. Vemos la entrada de la tumba y la piedra que se movía para taparla. Parte de esta piedra del Santo Sepulcro es la que encontramos en la primera capilla antes de entrar al Santo Sepulcro, en la iglesia de los Ángeles, que estaba pues en la columna allí tapada en el medio, pues es parte de esta piedra. Otro tipo de piedras, estas son la evidencia arqueológica de que Gólgota era un cementerio judío. Este cementerio de aquí, o el cementerio, estos nichos son parte del cementerio judío del primer siglo. Y como estaba explicando, vemos aquí la forma en la que se ponía la piedra por delante. Y aquí los nichos. Y esto está dentro del Santo Sepulcro. La iglesia que se llama la iglesia de la Capilla de San José de Arimatea, que pertenece a dos denominaciones juntas. Y bueno, pues como en las denominaciones no se ponen nunca de acuerdo, pues no se puede tocar nada. Y está el sitio pues en un estado muy penoso. Pero bueno, nos da la oportunidad igual a imaginarnos eso en el formato más antiguo que se pueda. Y aquí estoy, pues este vídeo me lo pasó Pati el otro día cuando estuvimos ahí juntos. Hablamos de los osarios.
Después de un año se recogen los huesos y se ponen en estas cajitas. Todo siempre en el judaísmo no se utiliza imágenes como de personas o dioses o lo que sea. Es siempre todo floral o geométrico. Incluso es una tradición que se mantiene en el Islam. Y aquí vemos pues escrituras en hebreo. ¿Qué pasa con Jerusalén? Bueno, en el año 41 vuelve otro Herodes a gobernar, que es Herodes Agripa, súper amigo de Calígula, crecieron juntos y, bueno, pues una vez Calígula en el poder, pone a Herodes Agripa descendiente de su hijo medio asmoneo y medio herodiano. Entonces, este Herodes Agripa era súper, súper popular. No estuvo mucho tiempo tampoco, pero los años que estuvo consiguió hacer muchísimas cosas en Jerusalén, como es construir el tercer templo. Vemos el primero, el segundo que construyó Herodes, metiendo la nueva ciudad, y Agripa después construyó el tercero. Él nunca lo vio de construido. Empezaron la construcción en el año 20 y la construyeron y la acabaron de construir un poco antes de que empezase la guerra con los romanos. Por lo cual, Gólgota ahora se encuentra dentro de las murallas. Pero estas murallas son... Y hay restos de estas murallas todavía en Jerusalén. En el año 70, después de la primera revolución judía, destruyen Jerusalén completamente. Nos quedan restos aquí y allá o partes del templo, pero lo que es la ciudad queda destruida completamente. ¿Qué pasa después? Todo esto en la próxima clase lo vamos a ver un poco más detenidamente. ¿Qué pasa después? Bueno, pues esta es la Jerusalén en tiempos de Jesús y vemos cómo en el año 135, después de la destrucción, se reconstruye Jerusalén. Pero vemos que, por ejemplo, la ciudad de David ya no forma parte de la ciudad. Y no va a formar parte de la ciudad, bueno, en el periodo bizantino un poco, pero ya deja de tener importancia. Vemos la ciudad vieja y la ciudad nueva, bueno, pues todo esto estaba destruido y se reconstruye. ¿Qué se hace en el monte de Sión que está aquí? Pues tenemos el campamento de la décima legión. Lo importante que vemos aquí es que vemos una nueva entrada a la ciudad y vemos el cardo máximo y el cardo del este. En el cardo máximo se construye lo que es el templo de Afrodita. Vamos a acercarnos al templo de Afrodita. Bueno, otra visualización. El templo de Afrodita, esta es otra ilustración del cardo. Vemos aquí el cardo y el templo de Afrodita entra en la entrada del cardo, en esta nueva ciudad que se llama Aelia Capitolina, pequeñísima. Vemos aquí, ¿os acordáis? La ciudad alta y la ciudad baja, todo destruido. Lo que hacen, lo que queda del monte de Sión, hacen el campamento de la décima legión, que se quedan en Jerusalén hasta el siglo VI para que no den la lata a los judíos, básicamente. ¿Dónde se encuentra? Vemos aquí otro mapa. El cardo, esto se llama el decumano. El cardo divide la ciudad, va del norte a sur y el decumano va del este al oeste. Y esto es la estructura clásica de todas las colonias romanas. Y vemos aquí esta ilustración que, bueno, está bastante bien. Pero volvemos a nuestro tema, que es el Santo Sepulcro. Adriano, bueno, hay la primera revuelta judía, la segunda y hay una tercera, que es en el año 132, la revuelta de Bar Kokhba. Estudiaremos la semana que viene. Adriano, que fue el que derrotó a los judíos por tercera y última vez, a partir de ahí, a partir del año 135, los judíos se convierten en una minoría en un sitio que ya no se llama Judea y le cambian el nombre a Palestina. Y es la primera vez que escuchamos el nombre Palestina, que no tiene nada que ver con los filisteos. Pues en esta nueva ciudad, Aelia Capitolina, en la provincia palestina, Adriano le tenía tanta manía a los judíos después de dar la lata tanto tiempo, que de hecho dentro de lo que es el Imperio Romano en este momento,
son un poco los más problemáticos y de hecho plantan a una legión entera en Jerusalén o ahora a Aelia Capitolina. Los judíos, como hablamos antes, todavía no son cristianos, son judeocristianos. Son judíos que practican el judaísmo pero creen en Jesús. Y como se sigue haciendo a día de hoy, pues los judíos cristianos iban al sitio a donde resucitó Jesús. ¿Qué hizo Adriano? Para Adriano no veía cristianos, veía judíos que creían pues, en Jesús. ¿Qué hizo? Construyó un templo de Afrodita. Lo que vemos aquí es como vemos la cantera y donde se encontraban las tumbas judías, lo tapó todo, lo cubrió para construir el templo. Y donde estaba Gólgota, que era donde la gente iba a venerar, el sitio de la crucifixión, pues él plantó allí justo mismo en ese sitio, pues para fastidiar, y esto es un clásico de la historia que han hecho todos, pues puso en el sitio donde la gente venía a venerar la crucifixión, puso la estatua de Venus, y donde estaba la tumba, pues puso una estatua de Júpiter. Vemos aquí una ilustración así un poquito mejor. Vemos aquí Gólgota, ¿okay? Que sabemos que era una montaña, pero él lo tapó todo, o sea, lo rellenó con arena o con tierra o lo que fuera, y montó el templo ¿qué dije? De Afrodita, templo de Afrodita. Y puso aquí, justo en Gólgota, el monumento a Afrodita y encima de la tumba el monumento a Júpiter. Y tenía este formato más o menos. Lo que sí que sabemos es que entraba por el cardo, que es esta parte de aquí. Que estaba dedicado, bueno, pues a Aelia Capitolina, a los dioses capitolinos. Interesante, bueno, pues Afrodita era la diosa de la fertilidad. Algo interesante que pasaba aquí era una vez al año las mujeres paganas hacían una ofrenda a Afrodita. La ofrenda era, ellos ofrecían su cuerpo, el cuerpo se ofrecía al mejor postor y la plata bueno, pues eran para los cauces del templo. Se practicaba de alguna manera como una prostitución sagrada, que hoy en día es como dices tú, ay Dios mío, no sé cuánto. No, pues de aquella, como en tiempos de Abraham era la tradición matar a tu primogénito, que te echas las manos a la cabeza, pues en este tiempo, una vez al año, pues podías ir al templo y soltarte el pelo un poco. En el año 326 llega Santa Elena, que se dice que es la primera peregrina, y según la tradición, ella encuentra 3 cruces en una cisterna. Esta es una cisterna dentro del complejo del Santo Sepulcro, que tiene agua todo el año, y según la tradición, es aquí donde Santa Elena encontró las cruces. Encontró 3 cruces. Y la tradición nos dice que le pasó la primera cruz a una mujer enferma, nada. La segunda cruz, nada. Le pasa la tercera y la mujer se recupera. Por lo cual ella se reclama la que encuentra la cruz de Jesucristo. Y a día de hoy hay piezas de la cruz de Jesucristo no lo sé, en cientos de iglesias. Yo creo que si pones todas las piezas de la cruz juntas, igual puedes montar el arca de Noé. Algo interesante también, por ejemplo, es que no se le da mucha, bueno, depende de cuánto la gente tenga fe en las reliquias, pero cuando sacas una madera del agua, después de estar 300 agua, se pudre y se hace polvo, ¿no? Pero esto no es importante realmente, es una tradición. Porque la cruz ni siquiera, o sea, es el símbolo hoy sí es el símbolo del cristianismo, pero lo que representa la cruz es la crucifixión y el dolor, pero la cruz es el símbolo de los romanos de una de sus torturas. Y cruces había muchísimas, lo que no había es una tumba en la que se encontrara, bueno, la tumba que se encontró cuando se hicieron las excavaciones en el templo de Afrodita. Después de Santa Elena, pues su hijo, Constantino, él tiene una batalla súper importante. Hablamos de la batalla la semana que viene.
Una Pero pregunta, sí, perdón, una pregunta. Justo te iba a preguntar eso, cuando Santa Elena hace ese primer viaje a Jerusalén, ¿ya sí, Constantino era emperador o todavía no? sí, ya lo era, sí. Ok. Constantino es emperador, creo que la batalla de Milguán fue en el año 311 o 12, números años, por ahí, al principio de los años 300. Después, en el año 313, es cuando es el edículo el edículo, no, sí, el edículo de Milán, que es cuando se hace, básicamente se formaliza la teología cristiana. eh, y no sé si es el año en el que se declara el credo, pero creo que ahí tenemos creo que eso fue en Nicea, no estoy seguro, esto lo vemos la semana que viene. Eh, ¿Cuál era la pregunta que se me fue? No sé si te contesté la pregunta. Sí, no, nada más quería yo preguntar si cuando Santa Elena había hecho ese primer viaje a Jerusalén, ya su hijo era emperador o Sí, sí, sí. En el si todavía no 320, lo era. sí, sí, ya era emperador. No, Sí, ok, estaba ok. intentando acordarme del año de la batalla de Milguán, pues bueno, no, mi memoria tiene un límite. No me acuerdo del año de la batalla de Milguán, que fue cuando Constantino salió vencedor porque le había ayudado Dios. Luego hablamos del cristograma en la clase siguiente, pero ya cuando Elena viene aquí, él ya era emperador. Encuentran la cruz y deciden tirar abajo el templo de Afrodita y encuentran tumbas judías, pero son típicas, son como las que vimos en el vídeo que estaba enseñando antes. Pero de repente encuentran una tumba con la piedra, con un pequeño altar, una tumba de alguien que tiene plata, no un nicho. Y sabemos que José de Arimatea era saduceo, sacerdote, y tenía plata. Y siguiendo las escrituras, bueno, pues Gólgota, que está abajo, vemos muchas tumbas judías, de hecho las que están expuestas son 6, pero debe de haber allí decenas de tumbas debajo de lo que vimos nosotros, ¿no? Y se encontraron, pues, esta otra tumba de alguien aristocrático, de alguien que tiene plata, no una tumba cualquiera. Y aquí es cuando nos cuenta el biógrafo de Constantino, que es Eusebio de Cesarea, de la euforia en el momento de las excavaciones que encuentran la tumba. Y encima, o sea, es interesante porque la tumba también, o sea, como vemos aquí, nos lo dejó clavado. Sabemos dónde está Gólgota exactamente porque Adriano, por despecho, puso allí la estatua de Venus. Ese es el sitio. Y aún encima es que esto, si vemos en la historia, se ha repetido esto tantas veces. Aquí a Sofía, por ejemplo, en una iglesia, y hoy de repente es una mezquita, ¿no? Y escogen los símbolos de una y lo ponen para otra. Bueno, pues esto se ha hecho a lo largo de la historia 1000 veces. Y encima de la tumba pusieron la estatua de Júpiter, por lo cual, o sea, en términos geográficos, lo único que tenían que hacer era excavar hacia abajo y encontrar, bueno, pues esta es la ilustración según la biografía de Constantino, que nos habla de la excavación y el descubrimiento de la tumba de Jesús. Llega Constantino, año 336, vais a encontrar 334, 335, 2 años 3 o antes, da igual, él reconstruye, bueno, él construye por primera vez el Santo Sepulcro. Vemos que la parte de las canteras están ahora cerradas. ¿Y qué forma tiene esta basílica del Santo Sepulcro de Constantino? Bueno, pues vamos a empezar por la entrada. Esto es el nártex. Aquí solo podían entrar los que se estaban convirtiendo al cristianismo. Se acababa de oficiar o de hacer oficial hace una década. No sé cuál es el proceso de aquella para convertirse al cristianismo, pero básicamente, si no eras cristiano, tú atendías la misa o los servicios en el nártex. Solo una vez que acabases tu conversión podías atenderla en la basílica que está aquí. Y vemos el altar aquí dentro. Vemos encima, o sea, pues eso, había 2 pisos, tal, decoración, precioso. Y aquí debajo la cripta donde
pues según la tradición, Santa Elena encontró la cruz. Esta iglesia todavía se puede visitar a día de hoy, tal cual como era. Bueno, no es una iglesia, es una capilla, pero tiene un pequeño altar y, bueno, pues son las piedras de la cantería allí. La basílica, el nártex. Y tenemos aquí lo que le llamamos el patio de los martirios. Esta parte estaba expuesta al aire. Gólgota estaba expuesto al aire. Se le puso ahí una cruz y estaba al aire. Las misas se tenía el altar aquí y se hacía con la visión, todo eso tenía también sus pórticos y se veía la tumba con la rotunda y el edículo en abierto. Entonces tú veías la misa desde aquí y veías la tumba como desde lejos. A lo largo de la historia, la gente quería tener la misa lo más cerca de la tumba posible, por lo cual pues, hubo una transición de aquí hacia lo que es el pórtico, el patio de los martirios. La rotunda que se construyó, el tamaño se mantuvo a lo largo de la historia. Vemos la dimensión del Santo Sepulcro a día de hoy, pues es la misma que hace 1600 años. Y de hecho, cuando se construyó la cúpula de la roca, era para, bueno, pues para los musulmanes darle a ellos su importancia, pero la construyeron exactamente con las mismas dimensiones. Bueno, pues vemos este Santo Sepulcro construido por Constantino en el siglo IV. Aquí tenemos esta ilustración de cómo es el patio de los martirios. Vemos que estaba todo expuesto, Gólgota, bueno, aquí lo ponen verjas, pues como le ponen hoy el cristal blindado, y estaba expuesto completamente. Esta foto pues sería tomada como desde aquí, desde este punto de aquí. Y vemos, bueno, pues la piedra delante, la piedra de Gólgota y toda esta parte aquí. Perdón, una Sí. duda. Bueno, varias. A ver, entonces, la piedra del Gólgota Sí. toman como la parte superior de la piedra o lo que restaba de la piedra como el punto de la crucifixión, no que realmente sea tal cual. ¿O estoy equivocada? Yo te voy a seguir la arqueología aquí, ¿vale? Cuando murió Jesús, la gente seguía yendo a venerar el sitio donde murió su Mesías y donde resucitó. Okay. Y esto es súper importante y me gustaría realmente que os llevaseis del curso esto con vosotros, porque me ha pasado en decenas de peregrinajes con cientos de peregrinos que no saben decirme cuál es el dogma del cristianismo. ¿Qué es lo que tienes que creerte para llamarte cristiano? Es la resurrección de Jesús. Por eso como no hablé con despecho sobre la cruz, pero no tiene el valor que tiene la tumba donde tomó lugar la resurrección. Porque donde crucificaron a Jesús, era el sitio de la crucifixión, crucificaron no sé, vamos a decir, cientos de personas. Pero el sitio de la resurrección solo es uno. De cosas de Jesús te puedes creer los milagros o no, lo que sea, pero si no te crees la resurrección de Jesús, no te llames cristiano. De fe, digo. Ese es el punto clave del cristianismo. El resto, bueno, pues lo podemos construir y poner encima, pero lo básico que tienes que creer, lo principal, es eso, es la resurrección de Jesús. Y no os podéis imaginar el número de peregrinos que viene, que han ahorrado, se ha dejado la piel trabajando para poder hacer ese peregrinaje y tal, y se sabe mucho sobre los rituales, las misas enteras, las oraciones, pero el entender a Jesús y lo que pasó en este sitio y la importancia en la teología cristiana, pues llevaros esto para vosotros. Sois cristianos porque creéis en la resurrección de Jesús. Claro. Oye, y otra pregunta. Por ejemplo, lo de la tumba, sí. Mencionaste la tumba de Arimatea. Bueno, sí. Sí. ¿Esa tumba estaba también donde la de Jesús o era así junto? Esa era. ¿O era punto de referencia nada más? Cuando Jesús de Arimatea era saduceo y él, como saduceo, sus creencias iban en contra a todo lo que decía Jesús.
pero de alguna manera, después de haber visto los milagros o de seguirlo o de todo lo que pasó alrededor del ministerio de Jesús, pues él solo con tener la cuestión de dudar, le hacía dudar. Ahora, él le cedió la tumba. Él lo que hizo aquí, era como se ve, por ejemplo, en The Chosen, no, en The Chosen se ve, o no me confundo ahora con The Chosen, con AD, que es la otra serie también de la vida de En Jesús. Chosen todavía no, en Chosen todavía no muere. Ah, todavía no muere. Vale, pues esto es en AD. Repíteme la pregunta otra vez, que es que se me va. Que si la tumba de Arimatea era Eso. exacto donde estaba el punto de la tumba de Jesús Sí, o eso, sí, era sí. un punto de referencia. No, sí, se me había ido el punto. José de Arimatea creía en Jesús a pesar de ser saduceo. Entonces, para no desecrar el cuerpo de Jesús, él lo que hizo, él se fue a Poncio Pilato y le dijo, no podemos, no, o al Poncio Pilato o al gobernante de turno, ¿no? Al que daba los permisos, digamos. Dice, mira, no podemos desecrar un cuerpo judío. Acabamos de matarlo en Shabbat, nosotros no podemos hacer nada en Shabbat. Si tenemos, para no defamar el cuerpo, tenemos que hacer el entierro en 24 horas, pero empieza el Shabbat en unas horas y no podemos hacer el entierro y no vamos a dejar a un judío ahí sin que se entierren las 24 horas, que es cuando, bueno, pues donde pues el plazo que se tiene uno, pues para no romper las leyes del judaísmo. Entonces José de Arimatea, como saduceo, sacerdote importante, dijo, mira, yo me hago responsable y me encargo de ponerlo en mi tumba hasta que pase el Shabbat. Y una vez que pasa el Shabbat, bueno, pues pasan un par de días más, van las mujeres allí para, bueno, pues igual era un préstamo que Jesús estuviese allí y después de hacer la tradición, pues moverlo pues a otra tumba y por eso es la razón por la que van las mujeres allí. Entonces, la tumba de José de Arimatea es la tumba de Jesús. No sé si después José de Arimatea también fue enterrado allí, no tengo ni idea. Pero que es que es la única tumba que se encontró en todas las excavaciones que se hicieron, incluso las de ahora, que hubo este año. Se encuentran debajo de donde está la tumba de Jesús, bueno, pues la tumba del siglo IV y después tumbas como las que vimos, nichos alrededor. Cuando sabemos que es un cementerio judío y que hay una tumba de alguien que es saduceo, aristócrata o sacerdote o que tiene plata, que no le van a enterrar como a todo el mundo, como al resto, porque él tiene su tumba, eso fue lo que dio la indicación de que se encontró. Y encima es que Adriano le puso la estatua encima. Que a pesar, por ejemplo, o sea, cuando dicen los judíos, no es interesante, esto es muy interesante, o sea, el Santo Sepulcro tiene una raíz judía brutal, o sea, el cementerio, la tumba de Jesús era una tumba judía. O sea, pues si quieres aprender un poco de historia, arqueología sobre el primer siglo, pues te llevas a los judíos a ver allí lo que hay dentro, porque nos da testimonio de que Gólgota no solo estaba fuera de la ciudad, sino que era un cementerio judío y una cantera. A mí es lo que me encanta de llevar el Nuevo Testamento por la mano. Que yo, por ejemplo, o sea, pues la resurrección, pues tengo mis problemas teológicos para creer eso, ¿no? Pero sí, lo que me están contando geográficamente, a nivel histórico, en la arquitectura, pones estas cosas y este es el sitio. Que después Eusebio de Cesarea se inventó esto. No sé si yo de aquella en el auge del cristianismo, cuando estaba todo el mundo súper caliente con la cesión de prohibiciones en el cristianismo, que puedas engañar a la población entera. ¿Que lo puedes hacer? Sí, pero mira, Gólgota es ahí, 100%, y la única tumba que se encontró de alguien que no fuese una persona común fue esa tumba, que era, según lo que nos dice el Nuevo Testamento, la tumba de Arimatea que él le ofreció a Jesús para no defamar el cuerpo. Por lo cual, o sea, a mí se me dicen, ¿pones la mano en el fuego? Mira, pongo la mano en el fuego, fíjate. Sí. Es que yo me perdía un poco con el tema de lo de Arimatea. No entendía yo
qué tenía que ver, ¿me explico? Vale, perdón. Ahora sí que en mi No lo ignorancia expliqué. yo no sabía qué No, onda. os dije que os leyerais San Lucas, el Evangelio de Lucas. Bueno, da igual, no pasa nada. Sí, yo sé, pero no he podido. Ya, no me imagino, ¿no? Son 3 horas de clase, acabáis con la cabeza así. Por eso están las preguntas. Sobre todo si son cosas que nos quedan claras o de un nombre que suelto así de repente y no lo mencioné antes sin explicación, es importantísimo saber quién es José de Arimatea. Porque la tumba de Jesús era su tumba. Claro. Ok, Vale, perfecto. quedó claro esto, ¿no? Vale, Perfecto, sí. Gracias. Nada, seguimos. Chicos, os voy a robar también hoy 15 minutos, ¿vale? Así que bueno, os quejáis cuando acabéis el curso. Vemos ahora que la entrada, como el templo de Afrodita entraba en el Cardo, en la nueva basílica del Santo Sepulcro también entra por el Cardo. Y vemos aquí esta Elia Capitolina, esta nueva Jerusalén reconstruida por los romanos, con su Cardo y la entrada al Santo Sepulcro por el Cardo. Aquí lo que vemos es una evolución de Gólgota, vemos aquí la montaña y las tumbas, la reconstrucción que empezó Constantino y bueno, hasta que se acabó. Y aquí lo vemos la entrada por el la entrada por el Cardo. De estas escaleras hay una iglesia que se llama la iglesia de Alexander Nevsky. Los rusos compraron terreno aquí al lado en el 1800 y pico y iban a hacer la embajada rusa y un hotel. Y cuando empezaron a hacer excavaciones se encontraron la entrada del Santo Sepulcro del siglo IV. Bueno, separaron las obras allí, pero hicieron algo muy bonito. Hicieron una iglesia ruso ortodoxa, pero mantuvieron toda la arqueología que encontraron. Y se puede ir a visitar y puedes ver las escaleras de la entrada al Santo Sepulcro del siglo IV. Bueno, Nártex, la basílica, el altar, el patio de los martirios con Gólgota fuera expuesto y la rotonda con el edículo y la tumba de Jesús. Vemos aquí otro mapa. Seguimos. En la edad cristiana, bueno, pues hablamos de que consagran el Santo Sepulcro, pero pasan 200 y pico años y en el año 614 llegan unos persas, los sasánids o los sasánidos, unos persas que capturan Jerusalén y destruyen parte del Santo Sepulcro. En el año 638 es cuando llegan los musulmanes. Llega el califa Omar, que decide proteger el Santo Sepulcro y mantenerlo como un sitio religioso de los cristianos. Aquí vemos un mapa, hoy no tengo uno aquí, sí, vale. Este mapa, lo vamos a ver la semana que viene un poco más de detalle, es el mapa de Mádaba, se encontró en Jordania y es de Jerusalén alrededor del año 550, más o menos, no me hagáis mucho caso exacto en la fecha, pero es de mediados del siglo VI. ¿Por qué lo sabemos? Porque esta iglesia que está aquí, que se llama la iglesia Nea, duró pocos años hasta que se construyó, bueno, pues a principios por este tiempo y la destruyeron los persas en el año 614 aquí. Por lo cual sabemos que es en esos 70 años. Lo que vemos aquí es la entrada a Jerusalén por la puerta de Damasco, el Cardo y el Santo Sepulcro. Y vemos aquí el templo, que en ese momento, bueno, pues como sabemos en el periodo bizantino se utilizaba de basurero. Pero vemos este mosaico del siglo VI que nos enseña cómo era Jerusalén. Flipante. Bueno, volvemos a las instrucciones. 614, invasión persa. 638, el califa Obama en el Santo Sepulcro. Vamos a hablar del pacto de Aelia, pero cuando lleguemos al periodo musulmán, que serán 2 clases. Y en el 1009 llega un califa que está fatal de la cabeza, que se llama Al-Hakim, que es uno de los fundadores de la religión de los drusos. Pero él decide destruir el Santo Sepulcro. ¿Qué pasa? El califa al-Hatim destruye el Santo Sepulcro y luego, unos años después, en el 1048, llega Constantino Monomaco,
que inicia la reconstrucción. Vamos a ver la reconstrucción de siguiente, pero vamos a meter un poco de contexto histórico. En el 1099 llegan los cruzados y establecen el reino de Jerusalén, capital, Jerusalén. Hay dos reinos de Jerusalén. El primero acaba en el 1087, cuando Saladino recupera Jerusalén, pero Saladino hace algo precioso. Hay un momento histórico aquí. Cuando entran los cruzados, ellos matan a todos, musulmanes, cristianos musulmanos y los cristianos orientales y a los judíos. Los matan a todos, no queda nadie. Cuando llega Saladín y recupera la ciudad, le dice a los cruzados dos cosas. Dice, yo no voy a derramar una gota de sangre aquí, porque este sitio es también sagrado para nosotros. Vosotros, cruzados, con lo que hicisteis, tenéis dos opciones. O compráis vuestra libertad o os vais de esclavos a Egipto. Pero no derramó una gota de sangre. Y esto, bueno, pues conmemora el Santo Sepulcro porque después él decide cerrar una de las puertas. Durante el periodo del Segundo Reino Cruzado, Federico II negocia con el sultán Ayubi al-Kamil, uno de los hijos de Saladino, acceso al Santo Sepulcro. Y aquí es cuando aparecen los franciscanos y se le otorga la custodia de la Tierra Santa. Y ellos, por ejemplo, vamos a hablar de la Cruz de Jerusalén, que forma parte del escudo de los cruzados, y como continuación de la tradición católica que se le otorga a los franciscanos, ellos mantienen la cruz del Reino de Jerusalén, que hoy es la Cruz de Jerusalén y la cruz de los franciscanos. Vale, pues vamos a ver esta reconstrucción por Constantino Monomacu. Vemos aquí lo que es el mapa del Santo Sepulcro según Constantino. El cardo, el nártex, la basílica, el patio de los martirios, Gólgota afuera y la rotunda. Vale. Durante el periodo de los sasánidos destruyeron todo esto, toda la basílica la destruyeron completamente y de hecho, o sea, por el cardo ya no se entra. Ellos construyen, bueno, esta parte de aquí deja de desaparecer para siempre y lo que hacen es esta extensión de aquí, que es esta parte de aquí, que vemos a día de hoy. Se hace esta extensión y dentro lo que hay es, sabemos que la rotunda sigue tal cual, se construye en este lado de aquí, por ejemplo, estas iglesias que hay dentro son a día de hoy las católicas. Pero se extiende esta parte de aquí y se construyen estas capillas en lo que es, esto es el sur, esto es el sur y se construyen las capillas aquí. El norte deja de ser en la entrada del cardo y se hace la nueva entrada en el siglo XI por aquí. Y esta es la entrada por la que se ha entrado en el Santo Sepulcro desde el siglo XI. Ahora, esta parte está al aire, como estaba en la original. Y va a cambiar esto, porque cuando llegan los cruzados, lo que hacen es, la reina Melisande en el siglo XII, deciden tapar todo esto. Entonces, aquí se construye, básicamente, esta parte de aquí, que es del periodo de los cruzados. Pero esta parte no existía, tú entrabas por las puertas y lo que tenías era, pues, el patio de los martirios al descubierto, con Gólgota al descubierto, expuesto a la naturaleza. ¿Qué hacen los cruzados? Cierran todo, construyen allí pues la iglesia. ¿Os acordáis que la iglesia estaba aquí? Y la gente, pues la transición de hacer las misas enfrente de la tumba. Bueno, pues eso es lo que hacen los cruzados. Cierran esto, construyen aquí la iglesia, que es hoy la iglesia de Anastasis, y cierran todo y se establece la entrada en la parte sur, como vimos. Se desarrolla la cripta de Santa Elena, pero lo que hacen es cierran la parte
que era del patio de los martirios y construyen la iglesia. Gólgota, ¿qué hacen? Pues hacen una elevación en las iglesias que vimos en la estación número 10, 11 y 12. Vamos ahora a ver fotos de todo esto. Pero en tiempos de Constantino se entraba por el Cardo y ahora se entra por el sur. Y esta parte que estaba expuesta con Gólgota fuera, ahora está construido. Y la iglesia del Santo Sepulcro que conocemos hoy es la iglesia que construyó esta señora, la reina Melisande, que es otra con Shalom Etzion de los Asmoneos, y la hija de Ahab y Jezabel, son las tres mujeres que gobernaron Jerusalén a lo largo de la historia. Podemos meter a Golda Meir ahí si queremos, a Golda, a la que fue primer ministra, pero a nivel histórico pues tenemos estas tres mujeres que gobernaron sobre Jerusalén. La reina Melisande, siendo la última, pero ella fue la que dedicó el Santo Sepulcro que conocemos hoy, que acabamos de ver la historia, que es, bueno, pues un poco de lo que era antes. Y antes pues estaba expuesto y ahora es toda iglesia dentro. ¿Qué vemos aquí? Vemos esta parte de aquí. Dijimos que Gólgota tenía una elevación, ¿verdad? Esta es la entrada al Santo Sepulcro. Aquí es donde está Gólgota, pero lo que hicieron es pues construir esta elevación para poder tener las iglesias a la altura de Gólgota. Porque vimos que Gólgota se ve solo un poco de Gólgota, pero Gólgota es una montaña entera. Y la montaña está, bueno, pues ahora cubierta pues, por la construcción de los cruzados. Y nuevamente, ¿qué se hace? Se sube a Gólgota, ¿no? Si es una montaña, pues estas son las escaleras de subida, que son rabiosas, además. O sea, como cuando hay mucha gente aquí, además que la gente ni hace cola, ni pide perdón, ni nada, van, sobre todo las señoras rusas, que son muy violentas. Ellas van con el codo por delante y se creen que el sitio es suyo. Bueno, pues subir por estas escaleras hacia Gólgota puede ser muy incómodo. Y vemos aquí lo que es la cúpula por fuera, la rotunda, a día de hoy. Entonces, bueno, espero, ¿os quedó claro la elevación a Gólgota, que ahora ya no está expuesto, está cubierto? Esto está a la ras del suelo, pero Gólgota tiene aquí ahora sus capillas. Y para construir esta elevación, pues se construyó esta iglesia que a día de hoy es la Vía Dolorosa número 10, donde se hacen los despojos de la ropa, y que nos da este fenómeno de saber que estamos subiendo una montaña, a pesar de ser escaleras, estas de fuera y estas por dentro. Si subes es porque tienes que ir hacia arriba. Y hacia arriba, cuando llegamos, vemos la cima de Gólgota con la cruz puesta allí. Bueno, pues los cruzados. ¿Qué más vemos aquí? ¿Qué quería enseñar con esta fotografía? Ah, sí, vemos aquí la cripta, que aquí, por ejemplo, no está desarrollada, pero esta ya es como vemos, está tapado aquí, ¿lo veis? Esta parte de aquí antes estaba expuesta y ahora vemos la construcción de los cruzados, que es la segunda cúpula que vimos en la foto anterior, que es esta de aquí, y toda la tapada de la zona esta. Y la construcción vemos aquí a Gólgota, pues lo que se hizo aquí es la elevación para que las capillas estén pues en la cima de Gólgota. Entonces tenemos pues este segundo piso. Vemos también aquí la iglesia católica en la cripta de Santa Elena, en la parte de abajo. Esta es la foto, siglo XII. Vimos que aquí, por ejemplo, la parte que estaba expuesta, el patio de los martirios, ahora está cerrado. Esta es la iglesia que se construyó. Ahora, un dato que a mí me parece también fascinante cuando llegamos allí, y es como, bueno, en el Santo Sepulcro podemos estar 5 horas viendo cosas. En media hora realmente no me parece que le estamos dando justicia al sitio uno de los sitios de más importancia de Jerusalén, pero bueno, hacemos lo que podemos. Hablamos que el patio de los martirios estaba cubierto, bueno, no cubierto, rodeado por unos pórticos, pero siempre expuesto al aire. Y sabemos que después, cuando llegaron los cruzados, taparon esto, tuvieron que hacer la construcción para construir encima. Bueno, pues aquí, en esta parte de aquí del Santo Sepulcro, hoy vemos
yuxtaposición de la parte de los cruzados con la parte que construyó Constantino Monomaco. Este arco de aquí era este pórtico en el que esto estaba, en el que estaba expuesto, y esta parte de aquí es la parte de los cruzados. Vemos la construcción, un edificio puesto encima de otro. Y ellos dijeron, bueno, los pórticos estos igual quedan muy bonitos aquí o nos ayudan para la estructura o lo que fuese. No los tiraron, los dejaron como estaban y construyeron ellos al lado pues lo que necesitaban para tapar lo que fue el patio de los martirios, a día de hoy la iglesia de la Anastasia. Vemos también que se construyó, se cerró el patio, se construyó la iglesia que vemos aquí y hay alrededor este ambulatorio que puedes ir paseando por aquí. Y después, por ejemplo, cuando llegas, tú entras por aquí, uy, ¿qué pasó aquí? Subes las escaleras y aquí tienes pues la iglesia católica, que es la Vía Dolorosa número 11, la clavada de los clavos, y la 12, Gólgota, que es la Vía Dolorosa 12, la muerte, la crucifixión y muerte. La puerta tapiada. Hablamos que cuando echaron... Bien, os fijáis, ¿no? Lo que acabo de explicar. Hablar conmigo, al hacerme preguntas. Vamos a hacer esto interactivo en los últimos 10 minutos que nos quedan antes de acabar. Estáis viendo lo que os lo acabo de explicar, ¿no? Cómo Gólgota está, si hacemos un rayos X, está aquí, y los cruzados para tener acceso, para tener una iglesia a la altura de encima de todo de Gólgota, pues se hizo esta elevación con las iglesias a ras de esta altura que te da pues a la cima de Gólgota. Tenemos dos puertas aquí. ¿Por qué está una tapiada? Pues volvemos a Saladino, que él cuando echó los cruzados dijo, bueno, pues para los cristianos que van a quedar no hacen falta dos puertas, y tapió una de las puertas. Él invitó después a los cristianos orientales a volver. Y de hecho, bueno, pues como vamos a ver en las siguientes diapositivas, la batalla de poder son realmente entre las iglesias orientales, que sería la Armenia, en este caso la representativa, porque son de los primeros, esto lo veremos la semana que viene, de los primeros que se asentaron en Jerusalén. Y se puede decir que de los 4 barrios que tenemos hoy es el único que ha estado fijo en el Monte Sión, en el barrio armenio. Bueno, pues Saladino dijo, bueno, para los cristianos que van a quedar, vamos a cerrar esta puerta. ¿Y qué hizo con la puerta? Le dio las llaves a una familia musulmana, que incluso a día de hoy, ¿qué pasó aquí? Que incluso a día de hoy tienen ellos las llaves. ¿Dónde está mi? Está aquí. Perdonar, que nos vamos a volver atrás. ¿Qué pasa contigo? Socorro. No me deja ahora, bueno, disculpad un segundo, vamos a poner esto así. Los vídeos os los mando luego para que los veáis vosotros, ¿vale? Pero aquí tenemos, espera, el Calvario. ¿Dónde estábamos aquí? Vale, pues vemos la elevación del Calvario. Aquí está, justo el sitio de la crucifixión. Durante el periodo otomano, bueno, pues hubo la conquista de Jerusalén por los otomanos, pero ellos también permitieron siempre, sobre todo Sulimán el primero, él entendió perfectamente que Jerusalén tiene una naturaleza muy diversa. O funcionan las 3 religiones o no funciona la ciudad. Lo que pasó durante el periodo otomano fue un problema, porque a lo largo del tiempo las diferentes denominaciones que se fueron formando, esto lo estudiaremos la semana que viene con la historia de la Iglesia, las diferentes denominaciones se fueron como asumiendo la custodia de ciertos sitios y acceso, hasta que en el año 1852 tenemos
bueno, pues la batalla de Crimea, en la que muere 500.000 de personas, la mayoría rusos, pues para poder decidir qué denominación cristiana tiene la custodia de las diferentes capillas. Y hablamos de 500.000 de personas para, bueno, no voy a simplificarlo para decir, para colorar el Santo Sepulcro, pero básicamente, o sea, para definir de una vez para siempre qué denominación se queda con qué capilla. Esto, por supuesto, también era un juego de poderes, porque los rusos estaban detrás de los griego ortodoxos, después los franceses y los ingleses detrás de los latinos, y los armenios, bueno, están ahí desde antes de los latinos y los griego ortodoxos, por lo cual, bueno, pues ellos se aferraron a ciertas capillas y se quedaron con ellas. Pero esta batalla, 1948, es para definir que esta capilla es de los armenios, que esto es de los franciscanos, que esto es de los griego ortodoxos, y bueno, hay 30 capillas que se pueden visitar, pero hay otras 30 que están en el piso de arriba, que tienen solo acceso, bueno, pues los monjes o los que viven allí. Oye, Sí, pregunta. ¿Y ellos tienen un espacio sagrado? O sea, cada uno comparten, no, se comparte, por ejemplo, Gólgota es de los griego ortodoxos, pero después el Santo Sepulcro pertenece a todas las denominaciones. Y lo que tienen es dividido. Por ejemplo, yo cuando quiero ir y que me dejen sacar fotos y no sé cuánto, quiero hacer a lo mejor una oración, un servicio porque el cura me lo pide o por, no sé, que tengo una familia muy devota y tal, pues voy antes de las 8 de la mañana, que es cuando tienen los franciscanos la custodia del Santo Sepulcro. Después, el resto del día lo tienen los griego ortodoxos, que son muy pesados en la puerta, que si no fotos, que si no, no sonríes, así no te vayas vestido, no sé cuándo, están allí de talibanes en la puerta, básicamente, diciendo a la gente cómo vestirse o cómo no, y cómo sonreír y cómo más está. Y después los armenios tienen acceso en sus horas de rezo. Entonces, a lo largo del día hay como 3 o 4 momentos que van allí con los botafumeiros, con los inciensos y tal, y hacer sus oraciones. Y es el momento, bueno, pues que se divide. Pero si no, es como antes de las 8. El Santo Sepulcro dura como a las 5 de la mañana. Pues pasa entre las 5 y a las 8, es tuyo el Santo Sepulcro. Y sobre todo con grupos católicos, ¿no? Las misas, por ejemplo, con los católicos, yo tengo que hacerlas antes de las 8. Yo a veces, si tengo peregrinajes, tengo misas a las 5:30 de la mañana en el Santo Sepulcro, porque si no después no se puede, porque te vienen a llamar la atención los otros curas. Imagínate, pones a cantar Hosana en los cielos, te vienen 3 curas a llamarte la atención. Sí. Entonces, bueno, pues si me dice, claro, eso es uno de los trucos de ser guía y ser colega de 4 franciscanos de turno, ¿sabes? Y enterarte de las horas y tal. Te viene a lo mejor un cura que su primer peregrinaje dice, quiero hacer la misa a las 3 de la tarde. Conmigo no cuentes. Bueno, algo del status quo fue la escalera, que es súper, súper famosa, que está allí todavía de día de hoy. Pues vamos a contar la historia de la famosa escalera, la escalera inmovible del Santo Sepulcro. El origen, pues, no se tiene muy claro. Lo que encontré, el texto de evidencia más antiguo que encontré es del 1723. Por supuesto, el edificio tiene 1000 y pico años, o sea, hay renovaciones constantemente. Y ahora, por ejemplo, con la guerra y durante Corona, se hizo allí, o sea, estamos esperando un terremoto de aquí a 10, 15 años o algo así, se supone que va a venir. El último, vamos a ver, que destruyó muchas partes del Santo Sepulcro. Bueno, pues se han hecho como nuevas fundaciones y se han hecho, bueno, se ha retocado allí pues para poder prevenir que se derrumbe el Santo Sepulcro si hay un terremoto fuerte, ¿no? Bueno, pues en el 1723 también había una obra y se dejó la escalera allí. Y parte del status quo es que no se puede modificar nada sin consentimiento de todas las denominaciones. Por lo cual, las denominaciones no se llevan entre ellas, andan a palo siempre y la escalera no la puede tocar nadie.
La presencia, por supuesto, genera controversia entre todas las comunidades cristianas. Primero, porque no se puede mover por temor a liar la parda. Os recomiendo, si os interesa, que os busquéis en YouTube las peleas que hay cuando se hace el fuego santo. Eso es también por culpa del status quo. Se tienen que pasar el fuego santo en las diferentes Pascuas de diferentes fechas, pero como lo pasen por la iglesia griego ortodoxa, cuando hacen la procesión católica, no sé cuánto, bueno, o sea, ha habido peleas, fuegos, asesinatos, estampidas. El libro este de Simón Montefiore tiene un episodio muy, muy bueno a contarte todas las tragedias que pasaron en el Santo Sepulcro. Y pensar también que en tiempos antiguos, cuando la gente venía de peregrinajes, no solo te coges un avión, te vas mañana, tal, te tirabas andando a lo mejor meses, sino años. Y llegabas allí y la gente pues se quedaba allí, se quedaba dentro del Santo Sepulcro. Estás en un sitio musulmán y podía ser hasta peligroso. Entonces la gente se quedaba dentro del Santo Sepulcro. Bueno, volvemos a la escalera. Con el Estado, por supuesto, se deteriora y lo que han hecho, han construido, para que no lo toque nadie, unas verjas. Tocar la escalera no, pero construir las verjas para que nadie la toque, sí. Tiene mucha gracia esto, ¿no? Mira, ¿veis las verjas aquí? Pues hay unas aquí y otras afuera. En el 1981, uno desconocido intentó robar la escalera y desapareció unos días. La encontraron, la volvieron a poner. En el 97 la escalera fue retirada y desapareció también por unas semanas hasta que se devolvió. Hubo un cura en los años 80, un sacerdote, creo que era armenio, que movió la escalera y lo excomulgaron. Que la escalera no tiene nada que ver con Jesús, ni siquiera la tocó, no es santa ni es nada, es parte del status quo, pero se compara el status quo como algo santo, o sea, es muy fuerte la política dentro de las denominaciones. Y en el 2009 se trasladó temporalmente a la ventana de la derecha mientras se realizaban las renovaciones en el campanario. Pero, o sea, una escalera de nada problemática. Y aquí, bueno, tenemos unas fotos del 1927, cuando fue el último terremoto. Vemos aquí a los cristianos etíopes. En la clase siguiente, cuando hablemos de la historia de la Iglesia, estudiaremos las diferentes denominaciones. Pero aquí estas dos fotos son de la destrucción de Jerusalén en el 1927. Destruyó partes del Santo Sepulcro que se pueden ver muy claramente a día de hoy, y parte de ello es donde vivían los etíopes. Siguen viviendo allí, la mitad de su barrio quedó derrumbado, y vemos cómo viven. ¿Veis esto? Con las latas estas de construcción y una puerta así mal hecha. Y esto de aquí. Aquí viven monjes etíopes. Me gusta mucho cuando vengo aquí con peregrinajes católicos que les digo, ¿habéis estado ¿habéis estado en el Vaticano? Sí, digo, ¿cuál es vuestra iglesia más bonita? ¿Cuál es la iglesia más bonita que más oro tenga o que más tiene o que no sé cuánto? Y bueno, pues todo el mundo tiene un sitio favorito. Pues para mí el cristianismo también es no solo eso, pero también esto. Esta gente no tiene nada. Etiopía no es un país cristiano que ellos tengan sponsor del país. Viven en la pobreza absoluta. Y lo único que tienen, como se quedaron fuera del status quo, fue con la parte de arriba de el Santo Sepulcro. Y esas son sus Son los cosas. que, Aarón, son los que se ven desde el techo cuando entras por la parte sur que los ves arriba. Sí, 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 exactamente. Eso está al lado de la Vía Dolorosa número 9. Y por aquí se Ajá, sí, baja. sí. Y por aquí se baja. Creo que tengo un vídeo cuando veamos. Mira, el vídeo está aquí. Vamos a ver el vídeo. Ahí está. Aaron, yo me acuerdo de haberlos visto también, pero eran personas normales, ¿no? O sea, no Hombre, eran ni son. monjes ni eran habitantes normales. No, no, no. Espera, aquí hay etíopes cristianos, hay etíopes judíos, pero muchos de ellos que viven ahí, la mayoría son sacerdotes. ¿Cómo lo sabes? Por el gorrito que llevan puesto. Como ves Ah, a no, un, como a ves mí a no. un cura, por ejemplo, va con la sotana, dices, cura cristiano. Vamos a ver, tengo un amigo mío que es fotógrafo y me preparó una sesión de fotos con los diferentes gorros de las diferentes denominaciones.
la semana que viene veremos esto. Ahora, lo que quiero que veamos es, esta es la entrada al Santo Sepulcro, ¿visteis? ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer, ahí al lado, esa puerta, que lo que hace es nos metemos por las capillas etíopes. Y mirar, o sea, es que no tienen nada. Una iglesia así como muy, muy, muy pobre, muy básica. Espera, vamos a ver si... Y ahora nos enseña la segunda. Y esa es la de abajo, esa es la de arriba. Aquí lo que nos está enseñando este vídeo es... No se ve muy bien. Bueno, este es el rey Salomón. Espera, no, perdón. Este es el rey Salomón. Y esta es la reina de Saba. ¿Os acordáis que hablamos de la tradición que el rey Salomón le dio el arca de la alianza a la reina de Saba y ella se la llevó a Aksum? Y según la tradición etíope, tanto cristiana como judía, ellos tienen el arca de la alianza en Aksum. Y aquí vemos, pues bueno, esta ilustración, no sé si es una pintura, puesta pues conmemorando este momento para los etíopes, que es, bueno, pues su momento de gloria y orgullo. Pero mirad, todo esto, estas, por ejemplo, me lié ahí. Los capiteles que veíamos aquí es de arquitectura, todos arquitectura de los cruzados. Y aquí lo que hacemos es, pasamos las dos capillas. Lo que hicimos aquí es subir, pero normalmente lo que se hace es, se baja. Vemos aquí a, bueno, tiempos de corona. Y este es el barrio de ellos. Aquí detrás de este muro es donde está la Vía Dolorosa número 9, pero vemos aquí las casas, viven aquí chicos, o sea, pobreza absoluta. Cuando hablamos de los votos de los monjes, castidad, pobreza, aquí sí que lo veo. Aquí sí que veo la pobreza absoluta. Mira, ¿veis esto de aquí? Esto es una fuente de agua. Cuando yo empecé de guía, ellos sacaban agua de aquí y le pusieron agua a unos grifos hace poco, hace 3 o 4 años. Pero hace 8 años sacaban agua de aquí. Y ahora nos vamos a ver cómo viven. Mira, esta es una de las casas. A ver si... O sea, en invierno os morís del frío aquí, es húmedo a rabiar, y en verano, o sea, te cueces vivo. Y ellos viviendo aquí así en esas condiciones. Y aquí es, bueno, pues pone privado, no te dejan entrar, pero si conoces a preguntarle a quién, pues sí puedes pasar. Y eso es donde viven los etíopes encima del Santo Sepulcro. Y eso es lo que se llama el barrio etíope. Pero mirad las casas, o sea, visteis los techos, o sea, quedaros con el detalle de la pobreza máxima con la que vive esta gente. Y no tienen ayuda de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Bien, bueno, más cuando volváis, os enseño el resto. ¿Qué nos queda por aquí? Nada, bueno, pues ya resumiendo un poco, en el 1948 Israel declara la independencia, pero el Santo Sepulcro se queda dentro de Jordania, porque la ciudad antigua, después de la Guerra de la Independencia, es Jordania, no es Israel, tampoco Palestina. En el 1967, después de la Guerra de los 6 días, Israel captura la ciudad vieja de Jerusalén, incluido el Santo Sepulcro, y bueno, y sigue la tradición de permitiendo la libertad de religiones. ¿Cuánto robé hoy? Otra media horita, qué bien. Lo siento chicos, no podía hacer esto a medias. Teníamos que darle el tirón y no os quejáis tampoco, por lo veo, por lo cual todo bien. ¿Preguntas? ¿No tenéis preguntas? No creo. No. Bueno, yo te quiero preguntar una cosa, pero es respecto al judaísmo actual, ¿no? Cuando nos platicabas sobre los distintos tipos, ¿no? Ahora sí como que las distintas ramas del judaísmo, Sí. algunos sí creían en la reencarnación y otros no. Tú, por ejemplo, hace rato dijiste que tú